Pidieron una dosis de norteños y es mi deber entregárselos. Esta es la historia de Mizuto, un adolescente medianamente introvertido, pero sí bien inteligencioso y con un interés pasional por los libros, el cual tiene un problema pequeñito, pues resulta que su padre volvió a casarse, que eso es lo de menos, ya que lo que en realidad pasa es que su nueva madrastra también tiene una hija de su edad, que ok, solo la ignoras y sigues con tu vida, pero para Mizuto va a ser un poquito difícil, ya que su nueva hermanastra se llama Yume, una adolescente que también es amante a los libros, la cual en su pasado era introvertida y ultra tímida, aunque con mucho esfuerzo logró romper esas barreras y volverse una de las chicas más populares del instituto. Ah, sí, y es la exnovia del prota. ¿Qué? ¡Chingate esa! Apenas habrían pasado unos días de la mudanza y Mizuto y Yumi fingirían tener una relación formal y respetuosa, lo que alegra a sus padres. Es más, la madre consideraría que además de ser hermanastros, podrán llegar algún día a ser grandes amigos. Yume, que la escucharía, le susurraría al prota que ellos jamás harán algo que preocupe a sus padres. Mizuto le daría la razón prometiendo que lo que pasó entre ellos se lo llevarán a la tumba. Eso sí, especificándole que deje de ser mandona, aunque ella le respondería que ahora es así por su culpa. Básicamente, tú me rompiste y me volviste así. El prota regresaría a su habitación, la cual es tremenda biblioteca. Yume iría a verlo para reclamarle por qué la llama por su nombre, aunque en realidad está ahí más por un fetiche raro, pues quiere que el prota la llame Onichan. Esa idea no le gustaría precisamente a nuestro prota, pero no por lo que piensa, sino que considera que él es el mayor, así que ella debería llamarle a él Onichan. Par de enfermos. Pero bueno, Yume trataría al prota de mongolito explicándole que ella es la mayor, pero el prota, luego de decirle "No digas mamadas, Mary Jane", le recordaría que ambos cumplen año el mismo día, 3 de noviembre. Yume mencionaría que nació media hora antes, info que la sacó del padre del prota, pero a este se la resuda. Continuarían peleando por quién es el mayor, aunque también dice el uno al otro que se repugna ser su hermano o hermana. El prota propondría un juego para resolver esta disputa. Yume por su parte diría que ambos fingirían que nada ocurrió en el pasado y fingirán ser buenos hermanos, pero sabe que en algún momento surgirán los deseos norteños, por lo que perderá primero el que demuestre algún deseo norteño, y como penitencia deberá hacer algo que el otro le pida, demostrando que es el menor. Hasta acá se huele que se traen ganas. Yume se metería a la biblioteca de Mizuto, lo que molesta al prota, pero no puede demostrarlo, pues es algo normal que harían los hermanos, y obviamente esto lo hizo su mamacita a propósito para molestarlo. Pero lo que más le preocupa a nuestro prota es que está junto a una caja de Pandora repleta de cosas impropias, cosas que no son de Dios. Yume estaría por abrirla, pero Mizuto, como alto manipulador, más macabro que tu ex, le pediría perdón por si hizo algo mal para molestarla, y le suplicaría hipócritamente dejar de pelear. Esas palabras le recordarían a Yume la época en la que eran novios. Ella le llamaría por su apellido, como cuando eran novios, con lo que el prota le diría que perdió porque los hermanos se llaman por sus nombres. This is Elon Musk. Así que con la apuesta perdida, a ella le diría Oni-chan. Luego se reofendería la morra y se iría solo porque el prota le mostró un poco de piedad. Ambos volverían al instituto, pero esta vez con el mismo apellido, Irido, y convenientemente a la misma clase. En la ceremonia el prota le andaría diciendo que siempre fue una rarita y él conoce su verdadera cara, pero eso se la resuda a Yume, que incluso terminaría dando el discurso de ingreso, lo que emperra al prota, pues si Yume dio ese discurso fue porque saca mejores calificaciones que Mizuto. Las clases comenzarían, unos morros se acercarían al prota, lo que lo extraña, porque no es nada interesante precisamente. Sin embargo, resulta que este morrillo popular solo quería acercarse a Mizuto por su hermana. Básicamente, qué buena está la jalea. ¡Como tu hermana! ¡Wow! ¡Qué grandes sandías! ¡Como las de tu hermana! Esto molestaría al prota, pero no por celos, sino de que Yume ande contando a todo el mundo que son hermanos. En el baño escucharía a esos morrillos hablando de que se quieren dar a su hermana, y solo por eso se quieren juntar a él, lo que solo le confirma al prota que iba a ser utilizado. Al volver a casa, Yume le sacaría en cara que esos chicos están detrás de ella, cosa que el prota ya sabe, pero le chupa un huevo. Al día siguiente el prota iría a clase, pero Yume se le pegaría. Llegarían a la preparatoria los simpáticos compañeros, los cuales tratarían de hablar con Mizuto, pero Yume le pegaría la pechonalidad, lo que dejaría muy intranquilo y pensativo al prota. Luego de las clases ya en casa, Mizuto prepararía la cena, y que Yume resulta que es tremenda inútil en la cocina. ¿Y eso que es mujer? Yume le pediría al prota que olvide la pegada de pechugas que le había dado en la mañana, pero nuestro prota, como tremendo capo, tremendo I wanna big boy, le golpearía en el ego mencionando que ya ni recordaba eso. Toda esa ira mandaría a Yume a la ducha, y luego saldría todo antojable. Uy, mi amor, ¿a qué hora sales por el pan? Aunque eso lo hizo obviamente para antojar al prota, y medio que lo consigue, porque Mizuto quedaría tipo ¡Oh, me vengo! Yume se detendría por unos segundos y pensaría que al estar así también está quedando como una seductora más fácil que la tabla del 1. El prota se pararía frente a ella cuando Yume pensaba que la iba a debutar. Mizuto, como tremendo hombre, tremendo macho, le daría su chaqueta para que se cubra, diciéndole que ya sabía que solo le quería poner nervioso. Aparte notó que ella se puso nerviosa al darse cuenta de lo mamada que estaba haciendo. Yume estaría por irse, pero se tropezaría y nuestros tórtolos quedarían en una pose muy antojable, lo que solo les abre una vieja herida. Mizuto
Misuto estaría por besar a Yume, algo que obviamente va contra las reglas. Y cómo no, es que mira cómo antoja. Pero en eso sus padres llegarían, por suerte haciendo un poco de ruido, lo que le daría tiempo a los tórtolos para esconder a la mamacita Ricarda bajo el mueble, permitiéndole que su cabeza se enfríe y piensen bien las cosas. ¡Eso no es de Dios! El tiempo seguiría transcurriendo. Un morro se acercaría amistosamente al prota. Misuto emperrado le diría que no permitirá que ninguno de los hambriados se acerquen a su hermana, pero este tipo llamado Kogure Kaganami le explicaría que es el primero que no tiene segundas intenciones y realmente busca ser su amigo. Y parece ser cierto, pues recalcando que ahora son amigos de la Pinky's Promise, le pediría que vea tras suyo donde está Yume, la cual escuchó que nuestro prota no permitirá que nadie se le acerque. Más tarde tendrían la revisión médica, donde Yume estaría siendo observada la pechonalidad por Akatsuki Minami, la cual se disculparía por ser demasiado invasiva, pero únicamente andaba admirando algo que ella no posee. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Yume le calmaría explicándole que el año pasado andaba con limoncitos, pero este año aparecieron las papayas, por lo que le daría esperanzas a Minami, que se le apegaría para que lo bueno también se le pegue. Les tocaría ir a las pruebas físicas, donde Minami es una locura, mientras que aunque Yume ha cambiado mucho desde la primaria, no es nada atlética, esforzándose al máximo conseguiría un puntaje de 32 que es promedio, mientras que Minami 55. Así continuarían realizando las distintas pruebas, donde obviamente no le iría del todo bien, pero sacaría puntajes bastante decentes. Sin embargo, toda esa sobrecarga produciría que se desmaye, pero para su suerte antes de caer al suelo fatídicamente sería sujetado por nuestro prota, el cual le felicita por esforzarse, dejándola en manos de Minami, aunque la morrilla no sabe qué es lo que el prota hace ahí, si todavía las pruebas de los hombres no terminan. Minami llevaría a Yume a la enfermería, donde la Ricarda confesaría que es malísima en los deportes, así que ella estaba dando su 110%, lo que la terminó llevando al límite, lo que solo produce más admiración de su nueva amiga, la cual tenía a Yume en el concepto de chica perfecta, alguien difícil de llevar. Minami es consciente que es mucho mejor que Yume en muchos aspectos atléticos, pero ver que ella se necesita esforzar en algo la vuelve más humana, con lo que terminarían convirtiéndose en super amigas y obviamente dándose la confianza de llamarse por sus nombres, Yume y Akatsuki wa. Estaría bastante preocupada por ella, pero Kawanami le pediría que le baje a la castrosidad. Ahí se pelearían un rato, el uno llamándola castrosa sin qué hacer, mientras que Akatsuki wa le diría que deje de llevarse con el prota para poderse dar a la hermana, pero Kawanami diría que en el amor solo es espectador. ¿Desde cuando el entrenador juega? Todos en los comentarios. Yo soy Kawanami en la vida. Las clases terminarían, de regreso a casa Akatsuki acompañaría al prota, preguntándole cosas tipo: ¿y no ha sido difícil llevar tu relación con tu hermana? ¿Qué tal es estar con un desconocido? Así llegarían a casa, entrarían a la habitación de Yume, la cual despertaría medio alucina y se pondría a decir que se sentía sola. Luego de casi soltar un te deseo, recobraría la conciencia al ver a Minami ahí, la cual habría traído cosas para preparar a Rosito, ordenándole al prota que utilice sus facultades de Masterchef. Mientras cocinan, Minami le preguntaría a nuestro prota si ya ha tenido novia. ¿Sabes? ¿Quién tiene hambre? Esta insistiría, pero el prota se limitaría a decir que no tiene más comentarios. Terminarían de preparar la comidita. Minami le daría de comer en la boca a Yume, aunque nuestra mamacita insiste en que puede hacerlo sola, haciendo todo eso mientras el prota las ve. Minami estaría por regresar a casa, pero antes le preguntaría a Misuto si solo son hermanos. El prota medio nervioso respondería que son hermanastros en realidad, con lo que ahora sí se iría. Misuto iría nuevamente a ver cómo se encuentra su hermana, la cual estaría celosita de que Misuto y su amiga Minami se lleven tan bien, que incluso cocinan juntos. El prota solo se limitaría a responder: No digas mamadas, Mary Jane. Y Yume, bastante débil, le pediría que no le deje sola, como la última vez, donde le pidió que le dé la mano y él no lo hizo. Misuto se daría cuenta de que el cerebro de su mamacita anda viajando en el tiempo, pues está mezclando los sucesos. Estiraría su mano y ella se la pondría en el pecho. ¡Golosa! El prota nos contaría cómo en primero y en segundo de secundaria tuvo novia, siendo esta Yume, con la cual compartían tiempo juntos y cuando se enfermaba también le ofrecía su mano. La típica pareja de una novela juvenil. Sin embargo, las discusiones tontas empezaron a separarlos, acabando con todo, más cuando se enteraron que sus padres iban a contraer matrimonio. Yume se pondría requete dulce, pediría agua, helado y todo lo que se le ocurra, mientras que Misuto le consentiría en todo. El prota, que es un basado bueno, más o menos fue su esclavo todo el día, se propondría medirle la temperatura y en efecto le agarraría en la mentira, dándose cuenta de que ella ha estado fingiendo por mucho tiempo, solo para darle órdenes al prota todo el día. Nuestro pelele recontra indignado le pediría que dé la cara. Yume se disculparía por fingir que está enferma, a lo que el prota aceptaría la disculpa, pero sacándole en cara que al parecer ella se moría por agarrarle la manita al prota. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Con lo que cambiamos de escena y vemos a la Yume de hace 6 meses, una morrilla recontra cursi que guardaba cada tontera que le regalaba su juzgando y lo tenía en una cajita de cosas sagradas. Con lo que volvemos a la actualidad, donde la insana de Yume andaría oliendo los calzones del prota. Returbio, teniendo una gran pelea interna donde trata de esconder su verdadera forma, así bien antibíblica, consciente de que lo que acaba de hacer es una clara violación de las normas de convivencia que se había puesto con nuestro prota, y se pondría a imaginar escenarios returbios con nuestro prota reclamándole por sus calzones, metiéndole una buena
madriza como consecuencia, que lejos de asustarle o dejarle con cara de asco, parece que le gusta. ¡Diablos, señorita! Así que Yume se propondría deshacerse de la ropa interior de su hermano, la pieza del delito. Esperaría que pasen las 12 de la noche para que de esa manera pueda sacarla de su habitación, y así llegarían las 4 de la madrugada. Iría a la habitación de su macho, el cual también estaría saliendo de su habitación, pero con su sostén, con las mismas intenciones de devolverlo. Luego de jugar un piedra, papel o tijeras, nuestro prota le diría a su mamacita que al parecer ella es la mente criminal detrás de todo. Yumi aceptaría que hizo algo impropio, pero que si hubiera estado lúcida no lo hubiera hecho. El prota agradecería eso, pero pediría sinceridad en todo. Yumi le contaría que ella antes guardaba todo lo que él le regalaba, sin importar si era un caramelito o una lata de soda. Esto tocaría a nuestro prota, el cual sentiría vergüenza que se le vea hasta en las orejas. Misuto nuevamente agradecería su sinceridad, pues pudo haberle echado la culpa a él, pero lejos de eso confesó hasta lo que no tenía que ver, con lo que Yumi apenas se daría cuenta. Esta mamacita le pediría a nuestro prota que él confiese la verdad, y por qué él anda con su tapacocos. Misuto se prepararía para contarle la historia, especificándole que posiblemente no sea muy creíble. Resulta que vio el sujetador tirado. En eso su padre entró al baño y nuestro prota lo escondió para que no piense mal. Simplemente iba a devolverlo del lugar donde lo vio. Yumi no se lo creería, acusándole de que se le antojó y por eso se lo llevó, proyectándose obviamente, porque sí, así piensan las mujeres. Mujeres, no confíen en ellas. Yume, como una plagiadora total, utilizaría exactamente la misma excusa de nuestro prota, pues supuestamente perdió el momento para dejarlos donde los vio. Yo me preguntaría si acaso el prota hizo algo raro. Quien en pan piensa es porque trae hambre. Misuto sugeriría no hablar más del asunto y dejarlo todo en el pasado, aunque lo que no pueden ignorar es que ambos incumplieron con las reglas que se pusieron. Par de calenturientos. Misuto sugeriría que cada uno pida un deseo, eso sí, que no infrinja ninguna de las normas que se pusieron al inicio. Ya en la tarde, luego de las clases, Yume regresaría encontrándose al prota tomándose algo con una 4 ojos parecida a su antigua ella. Obvio está en chinga nuestra mamacita, que sabe que es una clon suya del pasado. Al día siguiente Yume se pondría a investigar quién es, aunque daría una característica muy genérica: lentes negros y cabello negro. Minami Akatsuki sería la encargada de ayudarla, la cual reconoce que Misuto es un joven apuesto e inteligente que seguramente una tímida e inadaptada caería a sus pies sin problemas, lo que molesta más a Yume, pues el prota solo querrá aprovecharse de esa chica. Al volver a casa vería los zapatos de una chica en su entrada, lo que le emperra más, pues apenas llevan un mes en clases, y para ella le tomó 6 meses invitarla a su casa. Es que nuestro prota es tremendo, todas mías. Yume llamaría al prota para pedirle que le dé comprando algo, pero únicamente para poder encontrar a esa fácil que debe estar en la habitación de su macho. Escucharía como alguien baja pensando que es Misuto, por lo que iría a la habitación de su hermano. Sin embargo, Misuto saldría de la misma habitación, extrañado de qué hace ella ahí. Yume correría la entrada, pero ya no vería los zapatos. El prota extrañado preguntaría quién busca. Yume le enseñaría la foto que tomó de los zapatos. Misuto no sabría de qué habla. Le pediría que se calme y que haga silencio, pues está cansado. A lo que Yume, como mal pensada, creería que es por el alto cardio que seguramente se mandó. Cada quien volvería a su habitación. Yume pensaría que quizá exageró y está malinterpretando las cosas, mientras que el prota pensaría en lo paranormal de la situación, suponiendo quién es, recordando a la chica que se encontró en la biblioteca, la cual le pidió que salga con ella con miras a casarse en un futuro. Obviamente el prota la rechazó, pero al rato ella riéndose diría que solo es una broma, pues resulta que es Minami disfrazada. Misuto le preguntaría si acaso le gusta, pero Akatsuki respondería que no es como que lo odia, pero si se casan Yume será su cuñada, resultando que esta anda re obsesionada con Yume desde que le contó que era malísima en los deportes, así que como su cuñada haría todo por ella. Returbio. Siendo que desde ese día Minami ha pasado acosándole al prota para que se case con ella, en todo lado, a toda hora, diciendo cosas como: algún día esta será mi casa, en el divorcio te dejaré en la calle. Toda esa situación se la contaría nuestro prota Kawanami, el cual le contaría que en efecto Minami es una intensa muerte, que es consumida por sus manías. Kuganami mencionaría que en la secundaria ya tuvo un novio, a quien hostigó muchísimo, pues pasaba cada segundo junto a él y hacía todo para complacerlo. Si bien al inicio le gustaba que una chica linda se dedique a él, para cuando pasaron 3 meses el tipo se desmayó del estrés que le produjo la intensa esta y cayó hospitalizado. Oír esto le parecería una exageración, a lo que su amigo le recomendaría ponerle ciertos límites, recordándole que al final de cuentas ella es buena gente, pero si continúa con su intensidad tendrá que ser un poco más directo y duro con ella. Kuganami le sugeriría que ella debería olvidarse de su obsesión con su hermana, pidiéndole que le diga a su hermana una cosa que no escuchamos, a lo que el prota iría para cobrar su favor por lo de la ropa interior, siendo esta su petición. A la mañana siguiente Yume estaría esperando a nuestro prota en la estación, aunque no entiende por qué está ahí si sabe que una cita obviamente está en contra de las reglas, pero tratándose de engañar se diría que no es raro que 2 hermanos salgan en su día libre. Misuto llegaría unos minutos tarde, pero con un peinado de tremendo papucho con el que le pone súper nerviosa a la Yume.
Nuestros tórtolos irían a hacer fila. Yume no dejaría de pensar en la suculenta pareja que parecen, pensando que el acuario es un lugar ideal para parejas. Y sí, mi ciela, no te quito razón. Aparte de que no puede dejar de admirar a su hermanastro, lo papucho y antojable que se puso, siendo que es totalmente su tipo. Misuto compraría las entradas y la tomaría de la mano a la mamacita, lo que le pone ella tipo ¡Oh, me vengo! Sin embargo, por ahí mismo estaría Kuganami y Minami, los cuales andan espiándolos. Y no los culpo, porque no hay nada más sabroso que el chisme. Todos en los comentarios, yo sí le hago el chisme. El prota sí sabría que están siendo observados, pues todo es parte del plan de Kawanami, el cual sabría que la Akatsuki-wa es una stalkeadora profesional. Aparte, de esa forma matarán dos pájaros de un tiro, pues lograrán que Yume también se nos reemocione de estar con tremendo papucho, siendo que ver esta reacción de Yume tan enamorada romperá de cierta manera el corazón de Minami. El prota sabe que debe cumplir su papel y verse como alto patán porque ¿a quién engañamos? Eso les fascina. Recordando los grandes consejos que le dio a su amiga So, al ver a todos sus objetivos posicionados, agarrando valor le diría que hoy se ve inusualmente bella. Yume apenada agradecería el halago como si de una colegiala se tratara. Minami por otra parte se entristecería un poco. Mientras nuestros tórtolos continuarían viendo el espectáculo, Misuto la agarraría y le pegaría tremendo abrazo, provocando que le tiemblen las piernas a su mamacita, que no comprende por qué hoy está tan machote, tan varonil, tan enamora ancianas. Pero recuperando un poco la cordura le diría que ya le suelte. ¡Sáquese! El prota lo haría y eso le molestaría de sobremanera. Misuto no entendería por qué no funcionó, pues hizo todo lo que necesitaba para verse como el fuckboy perfecto, pero no parece dar resultados, pues ahora le mira como si le tuviera asco. El prota iría al baño a lavarse las manitos. Llamaría al Justin de su amigo para pedirle que haga algo, está perdiendo la cita. Lo siento, pero el entrenador no juega. Yume por otra parte estaría pensativa, consciente de que se dejó llevar un poquito y de la pura pena eligió irse a un baño alejado y ahora está perdida. Y digamos que ella con los mapas se confunde más. El prota le llamaría para saber dónde está. Yume sabría que él sabe que está perdida. Creería que ahora empezará a burlarse de ella, dándole razón, pero lejos de eso, él diría que no es su culpa, sino de él por perderla. Así que ahora la buscará un hombre que resuelve. Yume seguiría pensando que el prota está demasiado caballero, a diferencia del ácido exasperante que suele ser. Ahora Yume nos contaría desde su perspectiva cómo fue ser novia del prota, donde una chica introvertida como ella por primera vez le dijo a un chico que le gustaba y lo que sentía. Sin embargo, en su primer festival ella terminó perdiéndose, se puso a llorar como una niña chiquita, pero en eso llegó a buscarla. Pese a la culpa que sentía considerándose una carga, el prota no la trató así ni la hizo sentir de esa manera. Al contrario, incluso llegó con un juguito para ella, prometiéndole que no se irá jamás pase lo que pase. Bueno, sabemos cómo terminó. Volviendo al presente, el prota llegaría con el juguito, lo que solo le abre viejas heridas a Yume. De ahí se pondrían a jugar juegos así bien frikis sobre preguntas de libros que han leído y así. Tal química la vería Minami, obviamente algo disgustada. Continuarían el recorrido del acuario mucho más liberados y menos tensos, como grandes bibliófilos frikis. Ahí nuestro prota contaría que los 6 meses posteriores a su ruptura, él acumuló mucho odio en su corazón. Casi tanto como el Freezer, casi tanto como la Soraya, casi tanto como el Chapo. Y uy, ese hombre sí que era malo. Aunque en parte se arrepiente el prota de que ese amor con el tiempo se fue convirtiendo en odio, siendo la razón por la cual rompieron. Trataron de dejarse de gustar y que el otro vaya agarrando rencor. La cita terminaría y cada quien volvería a casa por separado. En eso Minami aparecería, diciendo que es una casualidad verlo ahí. Sí, cómo no. La Akatsuki se disculparía por haberse metido en su casa en un principio y andarlo acusando de forma potente. El prota le prometería que no le contará nada de eso a Yume, pues ella es su amiga y le importa mucho, así que no quiere dañar la relación que tienen entre ellas. Minami prometería comportarse y no volver a autoinvitarse metiéndose en su casa. Y para los que aún no entiendan, cuando digo Akatsuki-wa, me refiero a Minami, ya que ese es su nombre y pues el Naruto está potente. El prota se daría cuenta que al parecer Minami no tiene pensado contenerse, y ella le respondería que aún piensa casarse con él y vivir juntos. Y en casa Yumi no podría quitarse de la cabeza la razón por la cual el prota le invitó a una cita, porque habían esos zapatos en la entrada. Pero bueno, el prota llegaría a casa y Yumi le pediría el deseo como parte del trato, resultando que el deseo que le pidió la locochona es sacarle fotitos del prota así todo guapote mientras lee, viéndose todo intelectual altamente antojable. Y obviamente el prota colaboraría, al punto de que Yumi le pediría que le abrace y le susurre al oído ¡Returbina! Al día siguiente el prota le diría al Justin que se arregló algo, pero no del todo, y de la nada el prota le preguntaría a Kawanami si lo han hospitalizado, a lo que él respondería que sí en secundaria, pues todos lo han pasado mal alguna vez. Nuestro prota continuaría teniendo flashazos del pasado de varios momentos que compartió junto a Yume. Las semanas seguirían transcurriendo, el día de la madre se acercaría, Yume le diría al prota que ambos deben ir a comprar un regalo, pues así le demostrarán a sus padres que se llevan bien, el gasto podrán dividirlo y no se verá tan raro como si el prota le diera un regalo solo a su madrastra. Sin embargo, Misuto no estaría convencido de ir de compras con ella, y menos en domingo. Yume no insistiría, se cambiaría de ropita, bajaría y dejaría bien babeado al prota, recalcándole que es una clara violación de las normas de convivencia que se colocaron, andarse así saboreando a su hermana, por lo que obviamente como penitencia se lo terminaría llevando. El tren iría bastante lleno, nuestros tórtolos quedarían bastante pegaditos, lo que Yume dice que no es una mala idea, pues a final de cuentas por el movimiento van a terminar en la misma posición ya que el tren va lleno. Llegarían al centro comercial en busca
busca de qué regalarle a su madre. El prota sugeriría un sartén, luego unas tazas de parejas, fotografías, pero nada le convence a esta mujer. Al final le terminarían comprando un ramo de flores, se lo darían y ella quedaría muy agradecida. Luego del regalito cada quien volvería a su vida normal. Más tarde Yume vería una puerta abierta, se acercaría y se encontraría el prota realizando una oración a su madre biológica, la cual está tiesa. Al darse cuenta de la presencia de Yume se lo haría saber. Ella entraría y mostraría empatía y le mostraría respeto a la difunta madre del prota, lo que permitiría que el vínculo entre ellos dos crezca más. El prota sugeriría darles algo de tiempo a sus padres, pues ellos también necesitan ver Netflix, y desde que se casaron parece que no agitan el colchón para seguramente ser considerado con ellos. Yume pensaría en pagarles algún viaje o cena, pero hablando de fondos, no tenemos fondos. Sin embargo, el mente de tiburón de nuestro prota propondría que ellos dos sean quienes pasen la noche fuera para así darles tiempo a sus padres y no solo un par de horas. Yo me preguntaría qué hará entonces dos adolescentes pasando la noche juntos y afuera. No te emociones, chiquita. ¿Quién te dijo que nosotros pasaremos la noche juntos? Nuestro don Juan mencionaría que evaluó varias opciones. Son muy chicos para un cybercafé. Para un hotel necesitan la autorización de sus padres y un motel es muy caro. Y un mes se nos diría re ofendida. Y el prota la mañana siguiente le diría que consiguió un lugar para ambos. Él en la casa de Kagonami y Yume en la casa de lado, donde vive Minami. Irían para donde ellos y Minami le agradecería a Misuto por estar a punto de volver realidad el sueño de pasar junto a la noche con Yume. Cada quien iría al apartamento correspondiente. Yume le preguntaría Akatsuki wa ¿cuál es la relación que tiene con Kagonami? Ella le contaría que son solo vecinos. El prota también le preguntaría el chisme al rubio, el cual le contaría que se conocen desde la primaria. El prota pensaría que quizás son amigos de la infancia, pero Kagonami explicaría que para eso deben ser amigos en la actualidad y la distancia que los separa es muy grande, aunque la distancia de convivencia sea cercana. El Justin le preguntaría al prota hasta dónde ha llegado con su hermanita, pregunta que le molesta mucho, así que se negaría a responder, por lo que Kagonami empezaría a gritar cosas tipo ¿cómo que los limones de Yume solo te pertenecen a ti? Lo que chinga la morra, que se pondría como loca a golpear la puerta para luego enviarle muchos mensajes al prota llamándolo marrano Virgo. El prota como venganza amarraría a Kagonami y empezaría a leer un diario que él escribió de pequeño, donde puso cosas como que de grande quiere ser policía, para así luego casarse con Minami y poder protegerla. Chingate esa. Lo que chingaría a su waifu, pues es algo que ella ya sabía pero lo dejó en el pasado, así que culpa al Justin por andarle provocando al prota. Más tarde irían a comer, convenientemente coincidiendo en el mismo lugar, convenientemente sentándose justo al lado. Yumi y Kagonami empezarían a discutir como perros y gatos, ya bésense, dándoles la sensación a nuestros torturos de que se llevan muy bien. Nuestro prota iría a ver una bebida. Yume, que estaba detrásito, al ver cómo duda el prota, le preguntaría si acaso no sabe cómo se usa el surtidor de bebidas, pues al no tener amigos seguramente no frecuenta lugares así. Golpe bajo. Yume mezclaría bebidas diciéndole al prota que esa es la manera de hacerlo. ¡Qué refinación! Y obviamente diciéndolo de forma mamona. Pero lo que ella no sabía es que todo esto fue una broma de Minami para que haga tal abominación de bebida, pues Yume tampoco tiene amigas con las que frecuente. Obviamente nuestra pareja de tórtolos quedarían como altos ignorantes de ermitaños. Al terminar, Minami estaría muy cariñosa con el prota pidiéndole que le dé clases de japonés, pues a ella la escritura se le da fatal. Todo se lo vería Yume con ojos obviamente de celos. Pártele su madre, te está bajando al juzgando. Pero no, pues la Akatsuki solo lo hace para darle celos a Yume y que desee la atención de Minami, a lo que el prota le diría que mejor le pida ayuda a Yume, pues ella sí sabe y estudia mucho para sacar sus calificaciones, mientras él hace lo mínimo y saca excelentes calificaciones sin esfuerzo, obviamente lanzando tremenda indirecta, tremendo pacto para hacer enojar a su hermana. Luego de eso, Kagonami andaría chateando con Minami por Instagram, que por cierto, yo también tengo Instagram, donde subo historias de mi micha, así que ¿qué esperas para seguirme por allá? No seas malo. Kagonami estaría extrañado de que el prota estudie mucho, si hace no nada, estaba presumiendo de no estudiar, a lo que Misuto le explicaría que hasta alguien que no estudia debe esforzarse para rendir los exámenes de su instituto, lo que preocuparía al Justin, pero el prota lo calma, pues si solo quiere aprobar sin más no hay pedo, pero en su caso es distinto, pues él quiere vencer a Yume en los exámenes, competitividad que le sorprende mucho a sus amiguis, motivación suficiente para él también tratar de vencer a Minami en los exámenes. Así caería la noche, nuestro prota estaría en el balcón, al cual también saldría Yume con una pijama de sapito. Juntos mirarían la luna recordando los viejos tiempos, cuando hacían lo mismo, cuando poco a poco se fueron enamorando en momentos así. Los exámenes estarían cada vez más cerca. Una tarde luego de clases, Minami querría regresar con nuestra elfa a casa, pero Yume le explicaría que irá a estudiar a la biblioteca. Las otras amigas de Minami le dirían que es comprensible, pues mañana ya inician los exámenes, así que como Yume fue quien sacó la mejor calificación en los exámenes de ingreso, seguramente va a querer cuidar el título. Y en casa Yume continuaría estudiando, consciente que fue la número 1 en secundaria y ahora en los exámenes de ingreso, así que debe proteger su lugar. Recordaría que en segundo de secundaria fue la primera vez que le quitaron el primer lugar en matemáticas, siendo que quien la destronó fue nada más y nada menos que Misuto. Eso le bajó la moral al punto de que cada vez que se acercaban los exámenes finales, ella incluso dejaba de dormir con tal de estudiar, para así poder vencerlo. Obviamente lograría recuperar su primer lugar, pero lo que más le enojó es ver la reacción del prota, el cual ni se molestó de ello, lo que le dejó un enorme vacío a Yume, hasta que lo conoció un poco más y supo que Misuto le daba un grado de importancia
importancia, pues se había fijado en ella por los estudios. Ya más tarde iría a beber una tacita de leche, encontrándose al prota leyendo novelas en lugar de estudiar. El prota no le diría nada, pero la morra se pondría en plan de que luego no se ande quejando que le va a pegar una humillada en los exámenes ya que el primer lugar tiene su nombre. A lo que Misuto mencionaría que se esforzará entonces para que sea su nombre el que esté en el lugar de ella, iniciando así una gran rivalidad. Al día siguiente estarían listos para ir a clases, donde Yume sabe que lo que le hace destacar de todos los mortales son las calificaciones que saca, algo que el prota no entiende por qué finge poca importancia. Así darían inicio a los exámenes parciales. Yume continuaría esforzándose cada día, continuaría estudiando las asignaturas en las que incluso el prota es mejor que ella. Como de costumbre, nuestro prota andaría leyendo novelas ligeras en la sala, en un punto bastante visible. En eso Yume llegaría para reclamarle al prota por haber dejado la parte final de su examen en blanco. Él respondería que fue porque se le terminó el tiempo, pero Yume recalcaría que le vio como 10 minutos antes de que acabe el examen, lo vio dejar de escribir. Así que el hecho de que Misuto le deje ganar es algo que la molesta de sobremanera, algo que le emperra, pues considera insultante que el prota se limite para dejarle ganar, rechazando la victoria si va a ser en esas condiciones. Cuando estaba por meterle un guamazo, su madre la detendría, a lo que el prota se limitaría a decir que a él le da igual, pues ser la número 1 es lo único que le importa a ella. Así que por eso lo dejó así, porque a él le da igual ser el 1 o el 2. Tal confesión no sería bien recibida por Yume, que se pondría a llorar y volvería a su habitación muy decepcionada. Al día siguiente el prota le diría a Yume que no tiene derecho a decidir qué es o no típico de él, al igual que nadie tiene derecho a elegirlo por ella, pero eso sí, antes de partir le recalcaría que hoy será su último día como estudiante modelo, ya que en los exámenes parciales la presión será máxima. Cada día pasaría, Yume estudiaría y estudiaría. Así terminaría la semana, los resultados de los exámenes serían exhibidos, donde los dos primeros serían de apellido herido, o sea Yume y Misuto, pero nuestro prota tendría el primer lugar, lo que se lo haría saber muy bien a su mamacita, diciendo que bueno, ya supo lo que se sentía ser primero, pero prefiere el segundo lugar. Yume sabría que seguramente perdió su lugar en la clase, pero lejos de eso sus amigas no le darían importancia, al contrario, la felicitarían por esa gran batalla de hermanos, lo que sería un enorme alivio para ella, pues ser la mejor no es lo que la define, sino el One Piece, los amigos que vamos haciendo en el camino. Esa nueva experiencia es algo que alegraría a Yume, considerando que esas nuevas sensaciones se las debe al prota. El tiempo seguiría avanzando, Yume buscaría al prota en la biblioteca, el cual estaría charlando con otra chica que se llama Higashira, otra friki amante de los libros. Misuto le preguntaría cómo definiría una amistad, a lo que ella le explicaría que eso depende del límite que pongan. Por ejemplo, para ella alguien que le pase notas de tareas ya es considerado una amiga, requisitos de conveniencia que no le parecen bien al prota, pues para él no es fácil relacionarse con las personas y hacer amigos rápido. Higashira le diría que incluso si acosan al prota, ella dejará que le acosen a ambos, o sea que en vez de defenderlos solo va a ser otra buleada. Las clases terminarían, Higashira le pediría al prota que le coloque los calcetines, obviamente él lo haría. ¡Rico! Y esta sería la primera vez que nuestro prota encajaría de tal manera con otra persona. Saldrían de la escuela donde se encontrarían con Yume y Minami, aunque eso sí, la friki se sentiría un poco intimidada, pues es un poquito tímida. Ahí el prota le contaría a su nueva amiga que Yume, la castrosa mala sangre de ahí, es su hermanastra, y en casa Yume estaría bastante quieta y bastante celosita. Al día siguiente amanecería siendo un amor de persona, actitud que el prota no entendería, altamente dulce, altamente delicada, altamente atenta, la mismísima Roro, pues incluso le dio llevándole almuerzo al prota. Esa situación se la contaría a su nueva amiga, que le sugeriría preguntarle directamente qué es lo que le pasa, que confía en su instinto para hacer lo correcto. Cada persona tiene su criterio propio y decide cómo marcha su vida. Ella vive su vida a la defensiva, más cuando siente que alguien amenaza ese estilo de vida mediante críticas o posibles críticas. El prota lo comprendería y agradecería esa gran iluminación y sabiduría impartida. Misuto volvería a casa y entraría en la habitación de Yume, obviamente con su look todo antojable. Acariciaría su cara, sentiría su pulso y le susurraría que siente que su corazón late más rápido de lo normal. Le preguntaría irónicamente si acaso ver a su hermano arreglados le acelera el corazón. Más tarde se pondrían a conversar. Misuto le explicaría que no le ha gustado el comportamiento que ha tenido ese día, calmada, sincera y comprensiva. Hijo mío, no despiertes al oso, no sabes lo que haces. La cosa es que el prota le daría la confianza de que le diga si algo le inquieta o preocupa, pues a final de cuentas son hermanos. Yume, mientras abraza a su osito, confesaría que está celosa de Higashira, más cuando ella escuchó cómo le llamaba por Misuto en vez de por su apellido, aunque comprende que no debería sentir celos por eso. Básicamente, esos celos me hacen daño, me enloquecen. Yume preguntaría si es normal sentir esos celos. Misuto respondería que no, dan asco. Al día siguiente, Yume se presentaría oficialmente con Higashira, aunque la química que tiene con su hermano aún es algo que le incomoda en parte. Mientras que Minami quiere ayudar a la nueva waifu de la Pokédex a tener algo con el prota. Yume recordaría más momentos de su pasado con el prota, como cuando incluso le escribió una cartita de amor así todo empalagosa. ¡Qué
romántico. Sin embargo, el miedo causó que se paralice y así empezó a pasar el tiempo hasta que por fin tuvo el valor y se le entregó. El prota lo leyó y la carta decía algo así: hola bellaco, ¿quieres ser mi chacalito de por vida? A lo que el prota le respondió a su bellaca que sí, que desde ahora será su chacal. Ya en la actualidad alguien le dejaría una carta a Higashira, la nueva bellaca del prota, donde le dicen que ya saben su secreto. Aparte de algunas indicaciones, ella terminaría llegando a un restaurante familiar donde le decía la carta, resultando ser una nota que le hizo Akatsuki wa. Aunque eso sí, ya saben su secreto. Ah, y no era de su canal secreto de VTuber, que por cierto yo también tenía otro canal, ahí la dejo. Le preguntarían si le gusta a Mizuto y Higashira respondería obvio bebé, pero como amigos. Como no le creen, le mostrarían fotos antojables del prota y le dirían qué pensaría si el prota te hiciera lo que la pone rojita. Ella admitiría que ni siquiera sabe si siente algo por Mizuto, pues nunca le ha pasado eso de enamorarse. Eso se lo deja la chaviza. A lo que Minami se ofrecería a ayudarla para conquistar el corazoncito del prota con la ayuda de Yume. Que ojito, ella no se ofreció, Minami la vendió así de feo. Qué feo Minami, qué feo. Higashira agradecería la ayuda, pero les explicaría que está cómoda con la amistad del prota y tal cual están las cosas, consciente que si le dijera quiero ser tu bellaca, que tú seas mi bellaco, sería una forma ridícula de hacer las cosas. Yume sabría que se trata de su inseguridad, misma inseguridad que ella ya tuvo en el pasado, por lo que le motivaría a decírselo o a buscar algo más que una amistad, tomarse de la mano, salir por ahí, apoyarse en la enfermedad. A veces no nos damos cuenta que nuestras palabras pueden ser proyecciones propias que reflejamos en los demás. A veces nuestros fracasos terminan siendo el impulso que le damos a alguien más. ¿Por qué no lanzarse a por lo que quieres? Un rechazo siempre dará igual, más cuando te quitas la carga de haberlo intentado, porque es mejor fracasar que vivir con la culpa de no intentarlo. Así que ¿qué esperas para ese salto de fe? Obviamente Yume sería quien se proyecta e identifica totalmente con Higashira, mientras a la vez sabe que personalmente ella sí logró dar ese salto de fe, aunque el resultado final no fue lo que esperaba. Higashira se daría cuenta de qué es lo que quiere, y Yume se preguntaría a sí misma si ayudarles a algo que ella quiere. Minami sugeriría evaluar primero la situación, ver cómo interactúa Higashira con el prota, por lo que la waifu haría lo de siempre. Minami no entendería cómo es posible que Mizuto no le haya observado ni una sola vez la tremenda pechonalidad, aunque notaría que ella también se le terminó viendo todo. Mizuto se daría cuenta de lo mismo, y se lo diría de la manera más directa y cortante posible: se le ve la Ella iría al baño, se encontraría con sus amiguis que no le ven chances con el prota por las reacciones de él, por lo que Minami sugeriría recurrir al contacto físico y aprovechar las bendiciones divinas que le dio Diosito para que el prota no deje de pensar en ella. Pero bueno, la cosa es que gracias a los privilegios del protagonista, esta le empezaría a embarrar las sandías. Pero el prota, que es enemigo del prota, le diría de forma directa y cortante que le anda apretando con los melones. Nerviosa se pondría a decir que como le gustan las planas, pensó que era una buena manera de hacerle elegir un nuevo bando. Y aquí te pregunto yo, ¿más vale limón en mano o melón volando? Los leo. La cosa es que Higashira preferiría mantener la amistad con el prota a seguirla fregando, decisión que Yume respetaría. Obviamente tampoco es como que quiera que le bajen al juzbando. Minami lo aceptaría, pero le daría un pequeño retoque a Higashira, que sinceramente yo la veo igual. Ella trataría de acercarse, pero el prota se estaría alejando constantemente, protegiendo su espacio personal. Usaría su contraataque y la despeinaría totalmente, a lo que ella le pediría al prota que sea quien la peine. Más tarde Minami le sugeriría que se declare: Dios, ¿a qué árbol te arrimaste? Pues como tremenda castrosa que es, que en lo personal me cae Minami como una patada a las pelotas, le sugeriría que ya es hora de declararse, aunque sí, solo lo conoce 2 días. Como la presión grupal está fuerte, Higashira aceptaría. Al día siguiente, luego de las clases detrás de los salones, Higashira quedaría en verse con Mizuto. Se pegaría una pequeña arreglada y a la hora del encuentro llegaría bastante nerviosa, lista para decirle lo que siente, pero el prota la interrumpiría, respondiéndole que se tome con calma y se lo diga como pueda. Él se encargará de unir las piezas. Ella le recordaría cuando se conocieron, lo feliz que le hizo compartir intereses con otra persona, alguien que la escuche y la comprende en lugar de juzgarla o criticarla, con lo que con mucho valor le diría, pidiéndole así ser su novia. El prota le respondería que sabe que juntos podrían ser muy felices, pero se disculparía pues no podrá salir con ella debido a que es un egoísta y no puede centrarse en más de una persona a la vez, porque sí, él sigue enamorado de la misma chica que aunque no cree que ella se lo merece, inclusive aunque no le deba nada es incapaz de verla llorar. Todo eso lo escucharía Yume escondida, que sabría que se refiere a ella. Mizuto se disculparía por usar a otra persona como excusa para su rechazo, recalcando que no es culpa de Higashira. Yume lloraría consciente de que Higashira sería una mejor pareja y vale más la pena que una hermanastra mamona como ella. Luego del rechazo, Higashira seguiría llevándose con nuestro prota como si nada hubiera pasado, algo que no tiene ninguna razón ni lógica para Yume y Minami, pero la madura de las pechugas locas revelaría que aunque le rompió el corazón, son amigos a final de cuentas. El tiempo seguiría transcurriendo. Las pechugas locas le exigiría al prota que le enseñe su colección de libros, novelas y mangas que tiene en su casa, pues es un deseo innato sin razón, solo descubrir qué protagonistas le despiertan el titán al prota, encontrando así las novelas que el prota seguramente le oculta a sus padres. Mizuto la notaría más molesta que
de costumbre, pues ella le anda tratando de antojar, pero el prota le recuerda que aunque Goku es fuerte, Cristo lo es más, y le amenazaría con quitarle su amistad si sigue antojando, con lo que al final ella se detendría. El prota le diría que si va a entrar a la habitación de un chico, ¿no será que se va a poner nerviosa? Pero ella lógicamente explicaría que a final de cuentas ya la rechazó, y recalcó que no tiene un interés en ella, así que da igual. Al día siguiente Higashira se reuniría con Yume y Akatsuki-wa, que ella nos demostró que su alma está podrida, pues incluso le recalca a Higashira que se ve fatal. Pero tranquilos, fue una crítica para poder transformarla para el día siguiente, día en el cual se verá con el prota, así que están listas para ayudarla a buscar algo de ropa linda, y no solo eso, sino que pagarán. Como que ya no me desagrada tanto Minami, aunque si me regalaran un Nvidia GTX Titan, me desagradaría menos. Eso sí, Yumi y Minami le pondrían una condición: probarse todo lo que ellas le recomienden sin peros. Y bueno, digamos que este capítulo tiene un buen de fanservice servido a la mesa. ¡Qué rico! Donde todo le quedaría espectacular a Higashira, pues prenda que se pone, prenda que se ve antojable, por lo que se pondrían a pensar que podría quedarle bien, eso sí, sin copiarle el estilo a alguna del grupo para mantener la armonía de los conjuntos, por lo que le sugeriría a Yume que cambie de look. Yume aceptaría, pero no tan convencida, pues evitado la ropa pegada durante mucho tiempo, recordaría como en el pasado era fatal eligiendo su ropa, y una vez que se declaró su terroncito de azúcar quería ponerse toda diva, por lo que investigó muchísimo para su cita, logrando luego de mucho tiempo elegir un conjunto para dicha cita. Sin embargo, la reacción del prota fue: Nada. ¿Qué? ¿Ya me oíste? ¡Nada! Pues no le mencionó nada de su ropa durante toda la cita, abriéndole solo una nueva inseguridad a ella. Aunque luego de mucho al final de la cita, lo que sí le dijo es que es mejor que no ocupe minifalda por la calle, y si la usa, que no sea al aire libre. Donde diga lo que pienso, a mí me meten preso. Pero lejos de molestarla o algo, como que solo se emocionó de ese nivel de posesivismo, siendo que desde ese día ha dejado de utilizar ropa pegada reveladora. Pero ya se cerró ese ciclo, mi ciela, así que empezaría a probarse la ropita que le dieron sus amigas, y está lista para su nueva etapa, para su nuevo look. Nuevamente le seguirían probando ropa a Higashira, obteniendo por fin un look perfecto que incluso la convenció a ella. Bueno, más o menos. Le envió una fotito al prota y este le dio el visto bueno. Cambiando de escena, veríamos un poco más de la perspectiva del prota de su relación con Yume, relación que considera un desliz de la juventud, como cuando el prota le invitó a Yume por primera vez a su casa, únicamente para prestarle un libro, aunque se terminaría echando para atrás y prefirió llevárselo para decirle no al diablo y sí a Diosito. Pero hoy es diferente, el prota le llevaría a su casa y quedaría impresionada por la habitación del prota, donde Yume estaría supervisando. Ajá, maniática celosa, todas son iguales. Higashira encontraría una novela de su agrado y se echaría en la cama del prota, lo que molesta de sobremanera a Yume, que le preguntaría si acaso no le da vergüenza. Tiene razón. El prota le diría a su mamacita que no se agüite, son como dos compas al final, mejor léete esta. Después de un buen rato, la pechuga es loca le pediría al prota un masajito. Él lo haría. Esta relación medio calenturienta molestaría mucho a Yume, aunque ellos siempre han sido así, pues los límites en una amistad los determina cada quien, y en su caso les gusta andar haciendo esas cosas. Higashira mencionaría que debe ser duro tener una hermana tan posesiva, a lo que le pediría al prota que le ponga los calcetines, y él como de costumbre lo haría. Fuera de la habitación, Yume le preguntaría a Higashira si le sigue gustando el prota. Ella admitiría que sí, no es como que de la noche a la mañana pueda dejar de gustarle así como así, aunque si tuviera novia sería complicado, pero más complicado sería si consiguiera una nueva amistad que la reemplace, principalmente porque Misuto es su único amigo. Recuerda, la soledad es un enemigo al que todos nos ha tocado enfrentar, pero ¿quién dice que allá afuera no está esa persona que se convertirá en tu rayito de esperanza, a la cual no vas a encontrar echado en la cama o en ese sillón? Así que, ¿qué esperas? Está en tus manos cambiar ese destino. Pero, luego de que termines este hermoso resumen, chaval, Yume le diría que ella también es su amiga, aunque obvio, no una que vaya o pueda reemplazar a Misuto. Yume volvería a la habitación a reclamarle al prota por esos comportamientos que ha tenido con Higashira, y no solo eso, sino que los replique con ella, como es el caso de ponerle las medias. El prota bien mandado lo haría, haciéndole hasta gritar a su morrilla, pero en eso serían interrumpidos por un mensaje de Higashira, la cual estaba siendo interrogada por los padres del prota. Obviamente el prota le sacaría de la situación. Ahí la pechugas le contaría que sus padres ahora tienen la idea de que Higashira es su ex, pues ella les contó que la dejó, pero lo hace porque siente vergüenza de contar que fue rechazada por Misuto, y le doy razón, por lo que le pediría al prota que le consuele siempre que pueda, ya que aún no se ha recuperado de ese golpe que le dio el Gyokuna. ¿Lo huelen? ¿Será que pronto traeré? Pero bueno, la cosa es que así se despedirían estos dos grandes amigos, mientras el prota piensa que si las cosas hubieran terminado bien con Yume, tal vez, solo tal vez podrían haber sido dos grandes amigos como lo es con Higashira.
Aquí volveremos un par de años atrás, cuando Yume visitó al prota por primera vez, cuando ella entró a la habitación de un chico por primera vez, aunque aclarando que no sería la única nerviosa. Yume le recalcaría a nuestro prota que ella será la primera y única chica que podrá entrar a esa habitación. La cosa es que ella estaría hasta emocionada de que podrá sentarse en la cama junto al suculento prota. Tomaría asiento, el prota se sentaría junto a ella. La tensión y la atracción entre ellos dos sería latente, la cual aumentaría con el paso del tiempo. Él la miraría fijamente mientras ella simplemente cerraría los ojos lista para ser tomada. A lo que el prota le recomendaría el libro Quiero comerme tu páncreas. No, recuerdos de Vietnam. Los minutos y las horas pasarían hasta que el prota al fin miraría a su mamacita. Ella esta vez estaría segura de que sí le dará, pero Misuto nuevamente la fregaría, pues mencionaría que ya es tarde, así que lo mejor será acompañarla hasta su casa, para que así sus padres no se preocupen, y lo haría. En el camino Yume pensaría que ya va siendo ahorita de que se pongan a leer las escrituras, pero no comprende por qué Misuto la invitó a su casa solo para pasar el rato, imaginando que ella quizás es la rara por andar pensando cosas así bien del diablo. El prota luego de dejarla en casa se lamentaría, pues en realidad él sí la invitó mentalizado, listo y recargado, pero le ganó el miedito. Al día siguiente irían juntos a clase, pero ya como alumnos de tercero de secundaria. Yume se emperraría por la reacción del prota a la siguiente pregunta: ¿crees que nos toque en la misma clase? Pues no sé, el año pasado nos tocó igual, ¿no? Capibaras, díganme, ¿dónde le ven lo raro? Pero bueno, la cosa es que en efecto les tocaría en clases diferentes. Yume se nos deprimiría, pero el prota le recordaría que podrán verse después de las clases. Pero esta huevo quiere pasar 24/7 con el prota. Créanme, no lo vale. Misuto le prometería que podrán crear muchos recuerdos juntos en San Valentín y en Navidad, con lo que se harían una promesa con el meñique. Yume luego de las clases se retrasaría para su cita con su amorcito, pero debido a que por fin pudo hacer una amiga, con la cual congeniaron así bien perrón, y Yume cree que ella podrá ayudarla a vencer su ansiedad social. En ese mismo momento ella se pondría a buscar el libro que le recomendó su amiga, y si bien esto era algo bueno para el crecimiento de Yume, ella no lo llevaría de la mejor manera, pues sus conversaciones cambiaron totalmente, involucrando y girando únicamente en un solo tema: su nueva amiga. Mi amiga dice que el helado de mora es mejor que el de fresa. Siempre pido hamburguesas, pero mi amiga dice que son mejores las salchipapas. Mi amiga dice que ve el canal del tío Tonio. Esa sí es una buena amiga. Este cambio tan repentino tampoco sería muy bien recibido por el prota, que lejos de alegrarse y hablarlo calmadamente como una persona madura, se nos iría desquiciando poco a poco, porque inclusive en espacios que solían tener citas eran ahora ocupados por la nueva amiga de Yume, retrasando cada vez más sus encuentros luego de las clases, encuentros a los cuales el prota con el tiempo dejaría de ir, tomando una actitud de que me importismo. En el camino de regreso, mientras como de costumbre Yume hablaría de su amiga, el prota ya todo enchingado diría que sus amistades no le interesan, palabras que golpearían mucho a Yume y serían el inicio de las constantes peleas. Misuto no entendería qué fue lo que ocurrió. En casa aceptaría que su reacción estuvo totalmente exagerada, por lo que al día siguiente se dispondría a pedirle perdón. Yume por su parte les pediría disculpas a sus amigas por irse antecitos, únicamente por encontrarse con el infiel de su novio recomendando un libro a otra chiqui baby. El prota obviamente no lo hizo en mal plan, porque él es fiel como todos nosotros, ¿verdad, Wanda? Esto llenaría de maldad el corazón del Otso, la cual luego de que esa chica se fuera se acercaría totalmente seria. Ella el prota se levantaría para disculparse por lo de ayer, admitiendo que se sintió inseguro por cómo ella se ha ido alejando al darle prioridad a otras personas antes que a él, a lo que Yume le respondería que él detesta que ella pase tiempo con otras personas, pero en cambio él sí puede pasar tiempo con otras chicas. No me la voltees así. El prota le explicaría que es la primera vez que habla con esa chica y solo le pidió un consejo de un libro. Sin embargo, Yume no entiende razón, se pondría histérica empecinada con que él es un perro infiel. Obviamente Misuto se pondría los pantalones, respondiendo que él no merece que le acusen sin fundamentos, pero la otra seguiría con que ¿cómo es posible este suceso? De que anda enamorando a otras en un lugar que era especial para ellos. El prota no le daría la razón y ella se iría. Y lo peor de todo es que ella en su habitación sabría que todo es un malentendido causado por ella misma. Pero ya sabe, mujeres, no confíen en ellas. Trataría de convencerse que el prota es un infiel que estuvo blasfemando un lugar lleno de los recuerdos que habían hecho. ¡Qué vieja loca! El prota por su parte aceptaría que se comportó como un niño el día que le dijo a Yume que le valen pito sus amistades, pues él simplemente podría haberse unido a su grupo de amigos, consciente de que tenía que tragarse su orgullo para seguir adelante. Eso es tener una crítica constructiva de uno mismo, no lo que hace la chupachurros de Yume. Los días pasarían. Un día en la biblioteca random se encontrarían los enamorados. Ambos se sentirían algo extraños. El prota le pediría hablar mencionando que las cosas están tensas y deberían solucionarlo para que no sea extraño pasar tiempo en la biblioteca. Empezarían a caminar juntos. Bueno, más o menos. El prota iría un poquito adelante y esto emperraría a Yume, pero el prota se comporta así con razón, pues él se disculpó de algo que ni siquiera era su culpa, mientras que ella no ha dado ni la cara con lo que dijo. Todos en los comentarios: yo sí te banco, Misuto. Bueno, más o menos. Y en casa Yume se pensaría en invitar al prota al festival de fuegos artificiales, pero al final terminaría eliminando el mensaje y yendo sola, la cual, ay Dios, lo que viene. Estaría perdida, decepcionada con el prota de que no haya llegado con su armadura elegante como la última vez a rescatarla. O sea que quiere que el prota sepa dónde está. Vaya
vaya al festival al que ella no le invitó y la tome de la mano diciéndole: estos pectorales son solo para ti. Pero ¡qué mamada! No sabemos cómo, pero lograría regresar a su casa y al día siguiente sabría que ese día es su aniversario. Pero se molestaría que el prota no le envíe un mensaje mencionando eso a las 6 de la mañana. Así, pero ella no puede mandar el mensaje porque le sale del forro. Aunque eso sí, nos confiesa que ya llevan un mes sin verse. Sería el festival de verano en la secundaria. Yume colaboraría con su clase y el prota se mantendría apartado de los demás. Es que vos también, mijo. No manches. Navidad sería un poco más de lo mismo, con nuestros protas completamente separados, pero sin oficializarlo. San Valentín también llegaría y pasaría sin pena ni gloria, recordando que acaban de romper la promesa que hicieron al inicio del año. La ceremonia de graduación llegaría. Ahí Mizuto le diría que es mejor romper, a lo que Yume diría que sí, y así terminarían nuestros tórtolos con su relación. Mizuto sabía que todo ese tiempo se mezcló de amor y odio, dos sentimientos muy contradictorios, con los cuales le generó muchísimo resentimiento a Yume. Que si me lo preguntas a mí, es culpa de los dos, sí, pero Yume sí se comportó un poquito más de la pitufi chingada. Poco después de que terminaron se enteraron que sus padres se iban a casar, lo que nos lleva a la actualidad con Yume, husmeando en la habitación del prota, donde encontraría el libro que leyeron juntos la primera vez que Yume fue a la habitación de un chico, así que recordarían lo que han vivido, donde el prota aceptaría que esa vez la invitó para caldear, pero le faltaron huevos, a lo que Yume admitiría que ese día ya fue mentalizada para hacerlo debutar. ¡Qué bendición! Un día de lo más común y corriente, Yume pegaría un tremendo grito a los cielos. Obviamente necesitada de macho iría a buscar al pechudo hombre, el cual en vez de mandarla sacando de su habitación, botaría pesticida en la habitación de Yume, pero este en vez de regresar decidiría quedarse a dormir con el prota. Esa picarona lo hizo con segundas intenciones, a mí no me engaña. Más porque empezaría a decirle al prota que no intente nada con ella, aunque seguramente no debe tener huevos como en secundaria. Esta pide a gritos que la detonen. Los minutos seguirían pasando, Yume y Mizuto quedarían frente a frente en la noche. Nuestro prota sabría que no la ha tenido así de cerca desde hace mucho tiempo. Igual se daría la vuelta y la dejaría así, porque es lo que un hombre hace, diría el tío Phil. Al día siguiente Yume le estaría chingue con que el prota al parecer le dan miedo a los insectos, mientras que sus padres se reirían, ya que así parecen una parejita discutiendo. El padre les recordaría que cuando viajen a Obon, su familia les tomará aún más el pelo, viaje que cada vez le parece aún más mala idea a nuestro prota. Mizuto especificaría que en ese lugar él se centrará en leer y nada más, y Yume explicaría que posiblemente ella también haga lo mismo, pues la única atracción que hay en Obon es el río. Así que la madre animaría a Yume a ir de compras a buscar trajes de baño, sugiriendo que Mizuto sea quien la acompañe a verlos. ¡Señora! La sangre norteña corre por sus venas, considerando que sería una excelente idea para pasar tiempo juntos como hermanos. Señora, ¿es en serio? Yume se alistaría para ir de compras poniéndose una boina y lentes para ir de incógnito, ya que no quiere que nadie los vea juntos. Le daría una gorra al prota para que la use y sea difícil de reconocerlo. Así llegarían al centro comercial, visitarían la sección de bikinis. El prota se replantearía toda su situación, mientras Yume desde el vestidor preguntaría si alguien se acerca, pues quiere enseñarle al prota su bikini, lo que lo pone re nervioso. Yume saldría con un look muy similar al que usaba en el pasado, agregándole el bikini obviamente. El prota, bastante tímido, le diría que le queda bastante bien. Yume pediría que le dé una crítica más amplia. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos, Pero el prota le explicaría que no puede verla más sin que se le levante el titán. Yume se avergonzaría al escuchar eso, recalcando que solo quería la opinión del bikini, no de ella. Pero al final terminaría comprando ese mismo bikini, supuestamente porque es algo para ella. De regreso agradecería al prota por la compañía, mientras le recalca que ella lo hace por la familia, solo para evitar que sus padres se preocupen. Mientras van por el camino, llegarían a un lugar que les recordaría su época de chaviza, la época de novios, y donde se dieron su primer beso. El viento soplaría y tiraría la boina de Yume, ambos quedarían frente a frente. Nostalgia del lugar produciría que estén a nada de caerse a besazos, pero el prota le haría entrar en razón. Volverían a casa y actuarían bastante extraños, muy amigables a mi parecer, con un tinte de forzado. Los padres se reirían de la situación diciéndoles: Mizuto y Yume se fueron a pasear y entonces no sé qué cantar. Esta situación molestaría a Yume, que le avergüenza que sus padres se la pasen bromeando con que son pareja. Días después, Higashira iría a la casa de nuestros protas a ver una peli. Yume aceptaría la invitación a su casa, pero le re molestaría que ella se apoye así en su hombre, mientras él le acaricia la cabeza. El calor aumentaría y Higashira se abriría la sudadera, lo que para Yume son claras insinuaciones. La peli se terminaría y Higashira empezaría a conversar con nuestro prota sobre la película, qué fue lo que le gustó y qué fue lo que le desagradó, cositas así, ya saben lo típico. En efecto, es cine, más porque es una historia donde los protas intercambian de cuerpos. Imagino que estuvieron viendo Your Name, que también lo tienes resumido en este sensual canal. No esperes para verlo luego de este resumen. Yume escucharía la conversación, admitiéndose a sí misma que no vio nada por andar mirando a la otra potra del prota. El prota le pediría a Yume de beber, ella se lo daría pero en su mismo vaso. Mientras charlan serían observados por Higashira, la cual diría que haber tomado así el juguito fue un beso indirecto. Al ver la nula reacción de estos dos, le haría sentir que a lo mejor es
eso es normal. El prota tendría sueño y Higashira se ofrecería a devolverle el favor, siendo su cojín. Dios bendiga a esta tan generosa mujer. Team Higashira hasta la muerte. Que incluso se ofrecería a limpiarle hasta los oídos. Sin embargo, el prota se quedaría dormido en el regazo de Yume. Higashira no se molestaría por no haber sido la elegida. Es más, seguiría viendo con ternura a nuestro prota. Tanta inocencia le alegraría a Yume. Hasta que Higashira querría darle un beso al prota aprovechando el bug. ¡Esta perra está loca! Sin embargo, Yume le diría que no lo haga, que el primer beso es importante. Y mamarrachadas de ese estilo, pero Higashira la tiene claro. Su primer beso quiere que sea con el papazote de Mizuto. Higashira admitiría que ahora sabe lo que sienten las protagonistas de anime, por lo que para seguir sintiendo bonito, será mejor en convertirse en una amiga con derechos del prota. ¡Qué visionaria mujer! Tener esa conversación con la señorita perfección medio exciting a la joven Higashira, la cual se retiraría del lugar feliz por desbloquear tantos recuerdos. Yume no dejaría de pensar en todas las situaciones de alta tensión que ha tenido con el prota, eso sí, negándose a llevar más allá esos sentimientos que ha ido acumulando. En la noche la madre de Yume llegaría a preguntarle a su hija qué hay entre Higashira y Mizuto, porque nota que se llevan de maravilla. Es que el chisme le puede a esta doña y a mí también. La señora le aconsejaría a Yume que no se quede atrás y ella también se busque un novio para que pueda vivir las mismas experiencias que Mizuto con Higashira. ¡Qué liberal! Yume ya en su habitación se diría que no se ve con nadie que no sea Mizuto, aunque en parte comprende que es un amor prohibido, lo que le recordaría todos los suspiros con los que quedó luego del primer festival junto a su hombre, una llamada que tuvo en la cual nuestro prota ponía su voz de el mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Es un elixir. Y en la actualidad la familia de Irido irían al pueblito de origen del jefe de la familia. Yuni se presentaría ante la abuela al igual que Yume, las cuales mostrarían mucha educación frente a la ancestra esta. Eso, prepárense para pelearse por los terrenos. La abuela les diría que espera que se lleven bien los chicuelos. Al rato terminaría llegando una chica llamada Madoka, la cual es una prima del prota. Y ya saben lo que dicen, a la prima hermana con más ganas. Madoka andaría re feliz al ver a su primo, quien no ha cambiado su forma de ser desde la secundaria. Se presentaría formalmente con Yuni y Yume. El primo menor de nuestro prota mostraría que le tiene algo de ganas a Yume, pero obvio se apenaría. Madoka les diría que alisten los trajes de baño, pues irán a una barbacoa a un río así bien famoso. La familia se reuniría, el primo menor del prota seguiría sintiendo penita y la gente andaría disfrutando. Pero por otra parte, nuestro prota andaría hecho el lobo solitario. Madoka le contaría a Yume que la madre de Mizuto murió al poco de que él nació, así que la familia quedó rota desde muy temprano. Por lo que el hecho de que el padre de nuestro prota se casara quiere decir que por fin, luego de tantos años, ya lo superó. Como de costumbre, todas las morras del anime se obsesionan con Yume y su figura, por lo que ella andaría aprovechando el momentazo. Mizuto terminaría de comer y se retiraría del lugar, pese a que Madoka le invitaría a entrar al río con ella. Dios le da pan al que no tiene hambre. Viendo que se le fue el juzgando, aprovecharía de que Yume sigue disponible. Y bueno, Madoka no está nada mal. Y en la noche toda la familia cenaría. Como la cultura machista heteropatriarcal que son, pondrían a las chicas a servir la comida. Costumbres que hemos ido perdiendo. El prota estaría en el estudio de su bisabuelo, el cual está lleno de libros. Mientras lea luz de vela, Yume llegaría al lugar, lo encontraría y le informaría que ya puede bañarse. Notaría que el prota no le pondría un marcapáginas al libro. Mizuto explicaría que es debido a que se lo sabe de memoria, siendo este libro La bailarina siberiana, la autobiografía de su bisabuelo, un libro que lo publicó pero para sí solito, por lo que se puede considerar más un diario. En primaria fue la primera vez que nuestro prota vio el libro, y por la firma del autor fue que se interesó en él. Lo abrió y desde ese día cada año lo lee. Si bien al inicio no entendía muchas cosas del libro por la edad, e incluso actualmente no entiende del todo, fue la primera historia que leyó completamente, la cual habla sobre los años que pasó como prisionero en la Unión Soviética. Y bueno, la bailarina siberiana era una señora que conoció en Siberia. El prota le ofrecería el libro a Yume para que lo lea, en lugar de estarle contando y dándole spoilers, con lo que se retiraría para darse un bañito. Por cierto, ese libro solo el prota lo ha leído, absolutamente nadie más. Yume comenzaría a leer aquel libro, poco a poco iría avanzando, llegando incluso a las lágrimas, donde se daría cuenta que su lágrima cayó junto a una antigua lágrima, seguramente una que pertenecía al pequeño Mizuto, por lo que ahora sabe que ese estudio aislado del mundo es un nuevo punto de conexión con Irido, la habitación que tuvo preso a Mizuto todo este tiempo. Nuestro prota llegaría para ver si ya terminó de leer. ¡Hijo, que pasaron 10 minutos! Pero sorprendentemente sí, esto no es una competencia. En eso Yume le preguntaría a su hombre, a su juzgando, cómo fue su primer amor. Él se abriría y diría que era alguien muy risueña, por lo que Yume asociaría a Madoka. Esta sí tiene al norte en su mente y sangre. Al día siguiente empezarían a ver qué yukata se pondrá cada baby girl, pero notarían que nuestra mamacita anda re distraída, por lo que Madoka le preguntaría qué pasó con Mizuto, ya que esta se olía de lejos que había algo entre esos dos. Yume le diría que no le ha hecho nada, simplemente sus pensamientos egoístas la traen así, pues Yume tenía la idea de que el prota se volvió
un lobo solitario por ella, pero no fue así, sino que nuestro prota siempre ha tenido ese comportamiento, siempre ha tenido esa forma de ser. Madoka sería más directa y le preguntaría si le gusta a Mizuto, comprendiendo que es alguien que te acelera el corazón y te llena de ganas de caerle a besazos, según las sagradas escrituras de Madoka, la cual al ver la reacción de Yume le preguntaría si acaso ella no busca excusas para estar con nuestro prota, por lo que le recomendaría que ordene sus pensamientos y luego actúe. Madoka, que quiere drama, quiere chichilla, prepararía los asuntos para dejar a Yume y Mizuto en la misma habitación durante media hora totalmente solos, siendo demasiado obvia. El prota, que ya se olía las intenciones, preguntaría de forma tajante qué es lo que quiere decirle. Yume no sabía ni por dónde iniciar, pues sabe que ha sido muy egoísta con Mizuto. Pensaría por unos minutos encontrándose por fin consigo misma, sabiendo lo que le pasa y cómo solucionar. Cuando Mizuto en el pasado le pidió terminar, le dio un buen de paz, aunque también en el fondo ella no quería terminar. Al contrario, anhelaba haber podido vivir y crear los recuerdos que nunca pudieron en las fechas prometidas. Así que Yume, con casi lágrimas en sus ojos, sería interrumpida por el prota, que le diría que solo por ahora se permitan volver al pasado. Ella se rompería y le daría un abrazo, y más tarde, ya más calmados, ella le pediría hablar sobre su primer amor, Madoka, cosa que le extraña bastante a nuestro prota, que nunca ha tenido ningún sentimiento por ella, lo que no comprende Yume. Él le bromearía que tiene moquitos, uy, cuidado, don comedias, y le diría que a veces es torpe cuando se trata del amor, con lo que se retiraría repitiendo que su primer amor era bastante risueña, dejándola a ella toda emocionada. Las chiquibabies terminarían de alistarse para los fuegos artificiales. Madoka le haría saber a Yume que anda todo antojable, toda sabrosona. A ratito también llegaría Mizuto con su traje tradicional. Ver así a este papazote antojaría a Yume, al punto de que ella le pediría sacarle una foto a nuestro prota, pero Madoka, interrumpiendo los planes, mencionaría que es una buena idea, pero que le saquen una foto a ella con Yume, donde nos enteramos que el prota se sabe la contraseña de Yume, a lo que esta le reclama. Y en el festival, Yume le preguntaría a nuestro prota por qué decidió venir si supuestamente odia las multitudes, a lo que este le respondería que Madoka le hace ir cada año. Pero ¿por qué anda de preguntona si también odia las multitudes? Pues qué chingados hace ahí. En esto llegaría Madoka con su hermano, la cual le sugeriría que se agarren de la mano para no perderse, a lo que el prota diría: no hace falta, eso es para niñas, Nuestra mamacita explicaría que es algo normal entre hermanos y ella, como la mayor, tiene la obligación de cuidarlo a él, pero el prota entonces le diría que de eso nada, eres mayor, a lo que Yume explicaría que entonces igual no cambia la situación, pero ganaste esta batalla, pero yo ganaré la guerra, por lo que se quedarían tomados de la mano, lo que al prota no le desagrada, pero Yume sí que disfruta. Empezarían a recorrer el festival, llegarían a un juego de tiro donde Madoka demostraría demasiada cercanía con su hermanito. Yume lo vería bastante extrañada, pensando si es normal llevarse así entre dos hermanos. Ahora llegaría el turno de Mizuto, el cual estaría listo para dar el tiro. El prota sabría que puede solo, pero Madoka, fan de los norteños, le diría a Yume que le dé su apoyo al prota, y bien mandada lo haría. Abrazaría a nuestro prota por detrás, lo que únicamente le desconcentra, pues no esperaba que le caiga alta personalidad. Terminarían ganando un premio, el cual se lo regalarían a Chikuma, el primito menor. El prota le preguntaría si lo de antes fue de adrede, a lo que Yume, avergonzada, respondería que ni en sus sueños. Sin embargo, el prota admitiría que, a diferencia de ella, Higashira lo hace de forma natural. Mientras andaban discutiendo, Madoka les pediría que no se aloquen, bebecitos, lo mejor vamos a casita. Ya en casa verían a sus padres conversando con una señora sin qué hacer. La señora le agradecería a Yume por cuidar bien de Mizuto. Los fuegos artificiales pronto estarían por iniciar. Sin embargo, en plena conversación, Mizuto desaparecería, como si se tratara de un ninja, de una harta demencia. Madoka explicaría que el prota siempre ha hecho eso, siempre se hace el solitario interesante puberto que desaparece cada año cuando van a empezar los fuegos artificiales. Lo que ellos no saben es que soy El señor color noche. Mitad hombre, mitad carbón natural. Yume lo comprendería. Mizuto todo este tiempo se ha sentido incómodo, por eso su padre le agradeció por comer con la familia, o algo así. Sí, lo siento, es que soy emo. Y recordaría que ese mismo día, hace 2 años, mientras hablaba con el prota, él terminaría por asentarle la llamada. Así que ahora le entiende, ahora sabe que él pasaba ese día con su familia. Bueno, más o menos, ya sabemos que es emo. Yume tendría un momento de reflexión, comprendiendo mucho más la personalidad de nuestro prota, que es como un rompecabezas, pero un rompecabezas que ha ido tomando forma, principalmente con el tiempo que han vivido juntos, pero en las distintas facetas, por lo que ahora quiere ir a buscar a su hombre. Correría alrededor del festival, correría en el bosque, recordando lo parecida que es al prota, el cual, por cierto, estaría sentado en un pequeño lugar de adoración de su familia, el cual recordaría que de niño pensaba que la felicidad que veía en la televisión era algo irreal, sin poder comprender la belleza de la vida. Y yo te diré cuál es, si es ver fotos de mis miches, que las subo a mi Instagram, porque sí, ya me descargué Instagram, así que ¿qué esperas para seguirme por allá? No seas malo, nos falta poco para
para los 10.000 seguidores. Los espero. El prota sabía que era un huérfano de madre, pero siempre ha odiado que la gente le tenga lástima, causando que eso abriera un agujero en su corazón sin sentir ninguna emoción. Y solo el libro de su bisabuelo tuvo la capacidad de volver a ver los sentimientos de nuestro prota, pues por fin conectó con algo, y también por fin conectó con alguien, siendo esta Yumi, pues en el primer festival al cual fueron donde ella se perdió, él vio la debilidad de una persona, no tenía a nadie cerca y si la abandonaba se hubiera acabado sus lágrimas, por lo que por primera vez sintió verdadera pena comprendiendo dicho sentimiento. Básicamente ese evento causó que el prota termine completamente enamorado de ella, por hacerle comprender sentimientos que antes no. Yumi correría y correría buscando a Mizuto, sabiendo que quien fue la salvación del prota fue Yumi Ayai. Esta no conoce la palabra humildad. Al fin encontraría a nuestro prota, a quien le menciona que el lugar donde se fue a meter está un poquito tétrico. Yumi le recordaría el primer festival al que fueron juntos, donde ella se perdió, y recordaría que cuando él le llamó en esas mismas fechas, sabe muy bien que el sonido de los árboles venía de ahí, por lo que le preguntaría directamente al prota si le gustaba mucho en esa época. El prota no respondería a eso, pero ella demostraría que se sabe todas las fechas, desde que salieron hasta en la cual se dieron su primer beso. Yumi sabría que lo sabe, pues la clave de su teléfono era la fecha de aquel besito. Eso, bebé, alócate. Continuarían conversando, reviviendo viejas memorias, sus pequeñas locuras, los miedos que sentían, por los cuales incluso recurrieron a leer páginas baratas antes de sus citas y del beso. Poco a poco las cosas irían llevando a nuestros protas a hablar sobre que les da un poco igual todo, pues ya no están juntos. Yo me preguntaría por qué decidió salir con ella, y el Romeo de nuestro prota le diría que hubiera salido con cualquiera, pero a lo mejor el destino los juntó. Siendo demasiado sincero, pues reconoce que si hubiera conocido antes de Higashira, él sería novio de ella. Hijo mío, ¿por qué la friegas solo? Pero lo importante no es eso, lo importante es que yo te conocí a ti. Esta es mi respuesta más simple. La hora de los fuegos artificiales se acercarían, los cuales empezarían a explotar. Yumi se quedaría junto a nuestro prota, a quien le empezarían a salir lágrimas, pues por primera vez no está solo. A lo que Yumi le pediría que le viera, él lo haría. Ella tomaría su rostro y lo besaría, volviendo a ocupar ese hueco en su corazón. ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Al día siguiente, Yumi le contaría a Madoka que avanzó bastante con el prota y empezarían a despedirse de la familia. Mizuto notaría que Yumi volvió a tener otra actitud, pues ahora es más amable y dulce. Te tiene ganas. Ya volviendo a la vida cotidiana, volviendo a la escuela, Mizuto presentaría a Higashira y a Kagonami, la pechugona y el Justin, los cuales precisamente no se llevarían una buena impresión del otro. Yumi tampoco estaría feliz de que Higashira se esté mangoneando a su hombre, y en casa ya todas las cosas serían normales, hombres descansando y mujeres cocinando. Tanto Yumi como Mizuto sabrían que se siguen deseando, aunque sean hermanastros, pero saben que esto es prohibido. Y con nuestros protas llevándose más o menos, da por terminada la primera temporada de My Stepmom's Daughters is My Ex. Primera y última temporada, porque no ha salido otra. Pero te pediré 10.000 ikesos si quieres que pronto te traiga un nuevo anime. Comenta tu título favorito para futuras votaciones. Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Míralos hasta el final, que me ayudan muchísimo. Un saludito a todos los miembros de este sensual canal, y una mención especial para Simón Campos, Josué Berrondo, The Clover, Guerreros Gamers, Z Waxaker, Enzo 783YT, el Alax 123, Amalia Ramírez, Joel Pereira y Nicolás Vallejos, que son los verdaderos protas de este canal. Sígueme en Instagram, que ya me descargué Instagram, no seas malo. Ahí subo fotos de mi Michi. Cuídate mucho y recuerda, toma agüita. ¡Suscríbete!